Buenas tardes, hermanos. Dios me los bendiga. Qué bendición estar de nuevo en este precioso libro de Segunda de Corintios y seguimos estudiando, aprendiendo de la palabra de Dios. ¿Verdad? Gracias por estar sintonizados en esta tarde. Vamos a abrir nuestras escrituras, Segunda de Corintios capítulo 11, y hoy vamos a leer del versículo 16 al versículo 21. Y vamos a cubrir esos versículos en esta tarde. Dice la palabra de Dios: otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibidme como al loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Porque de buena gana toleraréis a los necios, siendo vosotros cuerdos, pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Vamos a orar que el Señor bendiga este mensaje. Este mensaje le he titulado La jactancia en su más útil uso. La jactancia en su más útil uso. Padre, damos gracias, Señor, por nuestro Señor Jesucristo, lo que hizo en la cruz de Calvario por cada uno de nosotros y lo que reflejó en cada obrero, cada hombre de Dios que se levantó para poder llevar este bendito mensaje de perdón, de salvación al mundo entero. Y tenemos al apóstol Pablo, Señor, siendo uno de ellos y escribiendo también el privilegio que tú le diste a él, Señor, de escribir la mitad, más de la mitad del Viejo Testamento. Y Señor, a través de estas enseñanzas del apóstol Pablo, la iglesia es edificada, la iglesia es instruida, la iglesia es desafiada a vivir, Señor, para ti. Ayúdanos, Señor, a poder aplicar tu palabra y que sea de bendición a cada uno de los oyentes y los que están viendo, Señor, este mensaje. Bendice tu palabra en el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. La jactancia en su más útil uso. Voy a comenzar con una pregunta. ¿Debe un siervo de Dios o creyente jactarse de lo que es o lo que Dios ha hecho a través de su persona? ¿Okay? ¿Se debe de jactar la persona? Estas escrituras mencionan este punto precisamente. Como bien sabemos que el apóstol Pablo había sido atacado por algunos falsos maestros y críticos en la iglesia de Corinto. Ellos discutían que Pablo y su evangelio no tenía lugar en la iglesia, y que su autoridad y su ministerio debería de ser rechazado. Estos críticos estaban fuertemente atacándolo a él. Estos críticos decían o pensaban que ellos eran los verdaderos ministros y Pablo era un falso ministro. Ellos decían que sus ideas eran las correctas y las de Pablo falsas. Ellos decían y tenían la verdadera autoridad de Dios y que Pablo actuaba en su propia autoridad. Esta acusación es verdad. Y quiero llevarlos a unos pasajes aquí rapidito para poder ver si esto era verdad y estas acusaciones que le hacían. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 2 y el versículo 1. Dice la palabra de Dios: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, note lo que dice el apóstol Pablo, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, ¿verdad? Y ahí explica él, ¿verdad?, de que lo que él hizo, de la manera que él proclamó a Jesucristo. El versículo 3 dice: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor,
Y mi palabra, mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Okay? Y ahí dice que para que su fe no estuviese establecida, ¿verdad?, en la sabiduría de los hombres. Ahora vayamos a 2 de Corintios y el capítulo 1. Capítulo 1 y el versículo 12. Una vez más el apóstol Pablo, ¿verdad?, está mostrando aquí de que lo que estaban criticándole, ¿verdad?, que sí tenía validez, y por eso es lo que estamos viendo aquí. Dice, porque nuestra gloria es esta, dice el apóstol Pablo, el testimonio de nuestra conciencia, ¿okay?, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. So, vemos en la primera epístola, ¿verdad? Ese es el endorsement que él hace. Esa es la manera que él se comunica y es la manera, el mensaje que él trae, que no trae un mensaje, ¿verdad?, personal, no trae una agenda personal, sino que todo lo está haciendo en el Espíritu y en el poder de Dios. Versículo 13, porque no os escribimos otras cosas de las que leéis, dice, o también entendéis, y espero que hasta al fin las entenderéis. Está haciendo hincapié, hay muchas, ¿verdad?, de los críticos, de los que daban la opinión de lo que el apóstol Pablo estaba comunicando, hacían sus propias conjeturas, ¿verdad? Y obviamente me imagino que habían partes de lo que el apóstol Pablo estaba comunicando que no era muy entendido o no era directamente entendido. Y por eso él expresaba, ¿verdad?, que esperaba que ellos entendieran. El apóstol Pablo fue forzado a defender su ministerio y autoridad como ministro de Dios. O sea, fue forzado. Él no quería hacerlo, pero no era recibido como debería haber sido recibido. Entonces, si él fallaba en defenderse a sí mismo, entonces sus críticos interpretarían su silencio como debilidad. Okay. Entonces él tenía que hablar, él tenía que expresar lo que tenía que expresar. Ellos hubieran anunciado que el silencio de Pablo era la prueba que él no había sido llamado de Dios. O sea que el silencio podía haber sido usado en contra de él mismo, ¿verdad? Porque no había considerado su ministerio valioso suficiente para defenderlo. Entonces se fija qué interesante. La palabra de Dios está hablando de que hay momentos, ¿verdad?, críticos que el ministro tiene que a veces defenderse de lo que está haciendo, de lo que él está haciendo para Dios, porque a veces la gente no lo comprende, la gente lo interpreta diferente, la gente lo observa diferente y no le da el valor, no le da el valor que deben de darle a la obra que el varón de Dios está haciendo, la entrega. Y imagínense, nosotros, ¿verdad?, cuando leemos las Escrituras y nosotros nos ponemos a pensar acerca de lo que el apóstol Pablo está siendo criticado, entendiendo lo que está pasando con el apóstol Pablo, que se nos presenta, mi persona, digo, ¿cómo es posible que piensen del apóstol Pablo de esta manera? Imagínense del apóstol Pablo, un apóstol, escogido de Dios, ahora escogido del Señor para hacer la obra de Dios. Imagínense entonces cómo un pastor puede ser visto, cómo puede ser criticado, si el varón de Dios que Dios escogió, ungido por el poder del Espíritu Santo de Dios, mostrando poderes sobrenaturales incluso a través de ellos, puedan llegar la gente a criticar o tener una posición de crítica en contra de un varón de Dios de este calibre. Imagínese un pastor, ¿verdad?, común y corriente en nuestro tiempo, ¿verdad?, como su servidor, un pastor común y corriente tratando de hacer la obra de Dios. ¿Cómo? Me pregunto, ¿cómo nos tomará la gente? ¿Cómo pensarán de nosotros? ¿Cómo me observan? ¿Cómo me critican? ¿O cómo
lo cual a mí no me interesa, cómo me critica y todo eso. Sin embargo, si para que el evangelio no tenga tropiezo, necesitamos obviamente nosotros aclarar, necesitamos nosotros simplificar, necesitamos nosotros ser transparentes, ¿verdad? Y eso es lo que el apóstol Pablo, ¿verdad?, presenta aquí. Y es algo muy importante, ese tema bien importante. Por eso, ¿verdad?, vemos que el apóstol Pablo en las siguientes escrituras que voy a compartir con ustedes, él se jacta. Y entonces por eso usamos, ¿verdad?, el tema, lo estoy usando, la jactancia en su más útil uso. O sea que la jactancia puede ser negativo, pero en el caso del apóstol Pablo, en este contexto, ¿verdad?, es útil, es necesario, ¿verdad? Y no para darse palmaditas él mismo. Pero, ¿verdad?, era necesario. Sin embargo, había una otra razón por qué Pablo defendió su ministerio. No solamente para defenderse, ¿verdad?, pero también había otra razón por qué Pablo, ¿verdad?, usó esta ruta de jactarse, ¿verdad?, de defender su ministerio. Y la razón era para que la iglesia de Corinto fuese salva de los maestros falsos, ¿verdad? Porque así podían comparar el trabajo poderoso de Dios a través de él en el Espíritu Santo de Dios y comparar a los falsos, ¿verdad?, maestros que estaban predicando y enseñando otras cosas que no era, ¿verdad?, la palabra de Dios. Entonces, los siguientes versículos que vamos a ver muestra cómo el apóstol Pablo se interesa que la iglesia de Corintios le escuchen. Vemos aquí, número 1, Pablo busca jactarse un poquito, aunque lo tomaran como loco. Okay? Pablo busca jactarse un poquito, aunque lo tomaran como loco. El versículo 16 del capítulo 11 vemos esta escritura. Note, otra vez digo, dice el apóstol Pablo, que nadie me tenga por loco. Lo tenían como loco. Okay, lo tenían como una persona. Esa palabra loco significa sin razonamiento. Una persona cuerda, o sea, no cuerda, ¿verdad? Cuerda es correcta. Una persona que no tenía razonamiento, no podía pensar. Okay. Y ahí dice, o de otra manera, dice, recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Entonces, Pablo busca jactarse un poquito, aunque le tomaran como loco. Vemos ahí que la iglesia tenía a Pablo como loco. ¿Cómo podemos ver y entender esto? Vaya ahí a 2 de Corintios capítulo 5 y el versículo 11. Aquí recalca el apóstol Pablo precisamente este tópico. Note lo que dice el versículo 11, 5:11, 2 de Corintios. Dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, si os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, ahí está otra vez, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. El apóstol Pablo está, ¿verdad?, recalcando lo que viene diciéndonos en el capítulo 11, porque la manera que lo habían a él analizado. Lo habían analizado a él como que era una persona demente que, ¿verdad?, era quizás fanático, él tenía su propia agenda y estaba, ¿verdad?, un poco demente. Esta locura que el apóstol Pablo habla era en base a su entusiasmo espiritual. ¿Ok? Eso es lo que esto es. O sea, era un entusiasmo con el Señor. O sea, cuando él está hablando de locura, está hablando de la energía, ¿verdad? El deseo de querer servir al Señor con todo ahínco, ¿verdad? Con todo su poder de que él tenía, con todas sus habilidades, ¿verdad? Y con todas sus energías. Tanto, imagínese
hablando de locura, imagínense después de haber sido apedreado, por ejemplo, Pablo, en una ocasión, él lo sacan apedreado, ya casi muerto, se levanta, se sacude y vuelve a meterse a la ciudad que lo acaban de sacar apedreado, casi muerto. Eso es locura, sí es una locura. Vivir, o sea, de esa manera en la orilla de la muerte, entre la vida y la muerte, vivía este varón. Eso es una locura. Y por supuesto, vivir de esta manera como cristiano en nuestro tiempo es una locura. Alguien que vea a un cristiano haciendo algo que no todos los cristianos lo hacen, ¿verdad? Y salir como algo, como un bicho raro, ¿no? Se va a ver como una locura, ¿ok? Por ejemplo, lo que está haciendo este pastor, ¿verdad? Que están ahorita, que le quieren cerrar y le quieren abrir y le quieren mandar multas de parte del gobierno porque él está predicando y enseñando la palabra de Dios dentro de la iglesia. Es una, muchos, ¿por qué no lo están haciendo? Porque lo están viendo como una locura ahorita. Nadie lo está haciendo porque le están diciendo, no, hombre, eso está tremendo. Porque, o sea, es una situación que se pone el varón para poder estar en la orilla de aquello que a veces es demandado de Dios o quizás es necesario hacer para poder mandar el mensaje, ¿verdad? Al hombre. Hay cosas que se tienen que hacer y parezcan como locura, ¿verdad? Y no se puede comprender hasta que se ve, por supuesto, por qué razón se hizo. El apóstol Pablo dice si creen que no razono bien, hablando en el contexto de lo que él está escribiendo aquí, de todas maneras recibidme como a loco. Él dice, ok, si ustedes creen que yo soy loco, bueno, entonces recíbame como loco, dice. Okay? Si no me dan el espacio, no me dan crédito de que yo soy una persona cuerda, entonces recíbame como a loco, ¿verdad? Entonces, recibidme, dice, porque yo por lo menos quiero, aunque sea en la locura y en la manera que ustedes me toman, ni lo deseo tener algo, ¿verdad?, de contribución para con ustedes. Eso es lo que está tratando de decir en ese versículo. Aunque sea como loco, me quiero jactar poquito. Eso es lo que estaba diciendo, ¿verdad?, el apóstol Pablo. Ahí está. Y dice, otra vez digo que nadie me tenga por loco. De otra manera, recibidme como a loco para que yo también me gloríe un poquito. En otras palabras, aunque ustedes me tomen como loco, pero si me reciben por lo menos, ¿verdad?, aunque sea un poquito, me voy a gloriar ahí, aunque me reciban como a loco. Número 2, vemos acá, Pablo aclara lo que expresa. Note que primero vimos que Pablo busca jactarse un poquito, aunque lo tomaran como loco. Número 2, Pablo aclara lo que expresa, versículo 17. Note que él aclara lo que expresa. Lo que hablo, dice, no lo hablo según el Señor. ¿Ok? Y esto es bien, bien importante porque él está diciendo esto, ¿verdad? No me está diciendo el Señor que lo diga, sino dice como en locura, dice, con esta confianza de gloriarme. O sea que él está haciendo hincapié de esta energía, de este deseo, ¿verdad? De servirle a Dios en esa locura, o sea, en esa orilla entre la muerte y la vida. Él está sirviendo y dice, Dios, o sea, déjeme decirle algo, ¿okay?, referente a lo que el apóstol Pablo está diciendo. Al decir Pablo y aclara, dice no en el Señor. Algunos han pensado que esto quiere decir de que entonces no toda la escritura es inspirada de Dios, porque como el Señor no se lo dio, ¿verdad?, estas escrituras, y entonces, bueno, la verdad es que todos sabemos, ¿verdad?, quién es el apóstol Pablo. Acuérdense que él es el apóstol escogido por Dios. Entonces, el apóstol Pablo tenía una autoridad y autoridad dada de Dios, ¿verdad? Cuando dice no el Señor, él aclara, ¿verdad?, que pues sí, él percibe o él siente decir que en la humildad, fíjese bien, en la humildad que él vive como siervo de Dios,
Él no actuó en decir, esto es palabra del Señor, me lo dio, ¿verdad? Sino que él se condujo de esa manera, ¿verdad? Se estaba conduciendo de esa manera por el celo y la humildad que tenía el apóstol Pablo en la manera que él operaba. Por eso él dice, lo que hablo, no lo hablo según el Señor. Dice, pero lo está hablando, obviamente, él tiene el Espíritu Santo de Dios, ¿ok? Por cierto, el Señor le dio a él el privilegio de escribir más de la mitad del Nuevo Testamento, ¿verdad? Que son 14 epístolas. Hay 27 epístolas en el Nuevo Testamento, o libros. Entonces, él escribe 14 de ellos. ¿Ok? El decir de que la palabra de Dios no es inspirada, esta parte donde el apóstol aclara de que no, ¿verdad? No es del Señor, no quiere decir que no viene inspirada del Espíritu Santo. Obviamente el varón está siendo inspirado a decir esto y a escribirlo porque viene del Espíritu. Letra B vemos ahí, no en el Señor, pero también dice, si no dice como en locura. Esa palabra en locura habla, vuelvo a repetir, habla de el entusiasmo espiritual con el Señor. O sea, la dinámica, en la manera que se mueve, la manera que sirve el Señor, ese entusiasmo a él se refiere locura. Locura es, note que ese entusiasmo lo lleva hasta morir por el Señor Jesucristo, hasta exponerse a la muerte, hasta exponerse a la enfermedad, hasta exponerse, ¿verdad?, a todo vituperio, a toda situación, circunstancia que pueda venir en contra del varón de Dios. En ese contexto es el que le está hablando cuando dice, ¿verdad?, sino como en locura, ¿okay? Y está hablando del entusiasmo, ¿verdad? Expliqué que él obviamente escribió, ¿verdad?, 14 epístolas y por supuesto nadie pone en duda que todas las epístolas y todo lo que el apóstol Pablo escribió viene de Dios. Amén. Dios escogió al apóstol Pablo para ser el que iba a venir a reemplazar a Judas, ¿verdad? A Judas Iscariote, y él fue escogido por el Señor, ¿verdad? En el libro de Hechos encontramos que los apóstoles escogieron a otra persona, ¿verdad? Y ellos votaron por él, pero obviamente ya no se vuelve a escuchar acerca de esa persona, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo, el Señor Jesucristo directamente lo escogió. Y por cierto, ¿verdad?, tenía que ser, ¿verdad?, el Señor Jesucristo que lo escogiera, ¿verdad?, para tomar la oficina de esa posición del 12 del apostolado, ¿verdad? Y entonces, obviamente, cuando vemos que el apóstol Pablo ha sido usado de la manera que fue usado para escribir las escrituras, para plantar iglesias del Señor, ¿verdad?, vemos la autoridad completa, ¿verdad?, total en este varón. Entonces, incluso él mismo habla de que seamos imitadores de él como el de Cristo. Okay. Y hay 2 veces que lo menciona. Y vemos ahí obviamente la autoridad, y quién va a dudar de la autoridad del apóstol Pablo. Okay. Volviendo a reconocer esa expresión locura, habla del entusiasmo, versículo 17. Ahora, número 3, Pablo aclara la razón de su jactancia. El versículo 18 nos enseña, note, aquí aclara la razón de su jactancia, puesto que muchos se glorían según la carne. La palabra, acuérdense, gloriar es jactarse en este contexto. También yo, dice, me jactaré. Yo me gloriaré. Yo me gloriaré. O sea, yo también, dice, o sea que esto lo están haciendo en la carne, dice, ¿verdad? Note lo que dice, puesto que muchos se glorían según la carne. También yo, dice, me gloriaré. Ahora, cuando dice él, me gloriaré, ¿verdad? Esta expresión, cuando él está hablando de esta expresión de jactarse, ¿verdad? Porque esta gente, si estaban teniendo conflicto con el apóstol Pablo, no iban a creer que lo estaba haciendo en el Espíritu, en primer lugar. Okay. Eso está aclarado. Entonces dice, si ellos se jactan en la carne, entonces yo también voy a jactar en la carne. Eso es como se oye lo que está diciendo. Sin embargo, no es así, ¿verdad? Sino que esto que estamos hablando, esta jactancia es para parar, ¿verdad?, las críticas y para parar
¿verdad?, la contienda que estas personas estaban desarrollando en contra del testimonio de este varón. Entonces él, ¿verdad?, expresa eso, pero sabemos que esa expresión no es que viene de la carne, sino que viene, obviamente, la expresión esa viene porque ellos no iban a creer de que él estaba en el Espíritu. No iban a creer de que él estaba caminando en el Señor y que él representaba al Señor aún en ese momento al decir lo que dijo. ¿Okay? Pero es expresado. Ahora, la palabra de Dios aclara de que el apóstol Pablo dice, bueno, si ellos lo hacen en la carne, voy a hacerlo yo también. Ahora, cuando dice yo también me jactaré, recordemos que la jactancia en discusión, en lo que estamos discutiendo, es para confrontar a los falsos maestros y su jactancia de presentarse como siervos de Dios, los cuales no eran. Okay, esto, cuando el apóstol Pablo, yo también dice, me jactaré, o yo también me gloriaré, como ellos también. Y era para confrontarlos a ellos. Okay, el testimonio del apóstol Pablo iba a ser, ¿verdad?, el contra ataque de falsos maestros que estaban hablando de él. Y entonces al decir, les voy a enseñar o les voy a demostrar lo que Dios ha hecho a través de mí, ¿verdad? Y eso es lo que es la jactancia que el apóstol Pablo está tocando el tema aquí. Entonces, mientras los falsos maestros se apoyaban en sus mentiras falsas, el apóstol Pablo se apoyaba en el poder divino de Dios. Y eso lo vemos en el capítulo 10, versículo 3. Él lo expresa de esta manera, note. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Ahí está. ¿Okay? Note que esta es una defensa que hace el apóstol Pablo porque está siendo criticado que su labor, su trabajo, su predicación, su entrega era en la carne. Versículo 3, 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y ahí está aclarado. Okay, ese es el ministerio del apóstol Pablo. Okay, las milicias, el trabajo de él, dice, no en la carne, sino en el poder de Dios. Ahora, ¿por qué expresa eso? Bueno, hablemos independientemente en la experiencia cristiana. Usted como cristiano, yo como cristiano, ¿verdad? No como pastor, como cristiano. Y usted como cristiano. Veamos el nivel de la necesidad de vivir en el cristianismo. Cuando decimos vivir en el cristianismo es seguir al Señor Jesucristo, someternos a Él, amarlo, mostrarle nuestro amor a Él, ¿verdad? Y ser un seguidor de Él. Entonces, cuando el apóstol Pablo está hablando de que en el poder de Dios hace lo que hace, ¿okay? Aquellos que no entienden esta expresión, se lo voy a explicar, ¿okay? Se lo voy a explicar. Cuando nosotros decimos en el poder de Dios, estamos, lo que entendemos, o sea, los que vivimos en el Espíritu, queremos vivir en el Espíritu, ser obedientes en el Espíritu al Señor, estamos entendiendo que nada de lo que nosotros hacemos para Dios o en el ministerio o en una relación, aún en un consejo que demos, no lo podemos hacer en el poder nuestro. No puede esto salir en la habilidad, en la retórica mía, en el conocimiento mío. No puede salir, no puede ser efectivo, aunque se haga de todas maneras, no va a salir con el poder de Dios si viene del poder del humano. Entonces, todos los que sabemos esta verdad, o sea, sabemos de que la obra de Dios tiene que hacerse en el poder del Espíritu. La obra de Dios se tiene que hacer en el poder del Espíritu, en el poder de Dios, en la habilidad y el poder de Dios solamente, para que la obra de Dios de verdad tenga su efectividad. Porque si nosotros nos ponemos para trabajar y quitamos al Espíritu Santo de Dios, quitamos a Dios, entonces no estamos haciendo nada. El apóstol Pablo, cuando era clara, o sea, expresa esta frase de decir, ¿verdad? El versículo dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios
para la destrucción de fortalezas. La efectividad, ¿verdad?, de hacer daño a Satanás y al reino satánico y mundano que él influye en el mundo, ¿verdad? Solamente se puede hacer en el poder del Espíritu de Dios y en el poder de Dios. De otra manera, no estamos hablando en nada, de verdad. Entonces, por eso entendemos cuando el apóstol expresa esto, entendemos nosotros los cristianos debemos de entender, ok, sé lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿De qué se refiere? Ok, así como usted y yo necesitamos depender del Señor para hacer lo que necesitamos hacer, primero dice la palabra de Dios que sin Cristo no somos nada. Separados del Señor, dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 15, versículo 5. Separados del Señor no podemos hacer nada. Venimos a hacer una rama arrancada de la vid, ¿verdad? Echada, ¿verdad? Al suelo. ¿Y qué es lo que pasa con una rama que usted arranca de un árbol? ¿Ok? Se la arranca y la avienta en el piso, se marchita, porque ya no está, ¿verdad? El alimento que viene de las raíces, que va a través del tallo para ir a cada rama. ¿Ok? Y ahí es donde está el poder. Entonces, por eso el Señor dice, separados de mí no podéis hacer nada. Si no estamos con el Señor Jesucristo, viviendo para Él, leyendo su palabra, escudriñando la palabra de Dios, orando, meditando en su palabra y teniendo esta comunión con Él, nosotros estamos separados de Él. Y le voy a decir, esos cristianos, hermano, que viven, o sea, pensando de que leyendo un poquito de la palabra de Dios un día a la semana, ¿usted cree que usted va a tener una vida poderosa en el Señor espiritualmente? Usted está equivocado. Estamos equivocados si nosotros pensamos vivir de esa manera y no estar conectados con el Señor, ¿verdad? Necesitamos estar conectados en el poder de la fuente del poder, ¿ok? Si no podemos hacer nada. Por eso dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, en Cristo podemos todo, pero sin Él, nada. Entonces, cuando el apóstol Pablo está diciendo, ¿verdad? Nuestra milicia no es carnal, sino poderosa en Dios para la destrucción de las fortalezas. Satanás tiene fortalezas contra los cristianos. Okay, estas fortalezas son paredes, divisiones, son pretensiones, son falsedades que él ha creado en contra, o sea, como paredes alrededor de la vida o de la vida de cada persona, de cada individuo, de cada cristiano. Y hay del cristiano que no se alimente y no esté en conexión con Dios, ¿verdad? No va a prevalecer. Siempre va a estar derrotado. Siempre Satanás lo va a tener. El pie de Satanás va a estar encima de la cabeza de la persona, subyugados al poder satánico en este mundo. Entonces, por eso es importante, ¿verdad? Vivir una vida bien conectada con el Señor. Amén. Esto suena en paralelo de lo que pasó con el profeta Elías, lo que el apóstol Pablo está hablando aquí. Note que el apóstol Pablo está hablando con los falsos maestros, ¿verdad? Ahora, aquí vemos Elías en Primera de Reyes hablando con los falsos maestros también. Okay. Note Elías en Primera de Reyes capítulo 18. Primera de Reyes 18. Y rapidito, ustedes saben lo que está pasando aquí. La historia, hay mucha lectura aquí, son como 10 versículos, no lo voy a leer todo, pero les voy a decir rapidito lo que estaba pasando. Vemos que Elías, ¿verdad? Llama a Acab y le dice, ok, júntenme a todos los sacerdotes de Baal, ¿ok? Y nosotros vamos a probar aquí quién de verdad es el Dios verdadero, ¿ok? El Dios que yo adoro o el Dios del Baal. ¿Okay? Y entonces él hace que este momento, ¿verdad? Que los sacerdotes, ¿verdad? Los instructores de las falsedades,
hicieran primero ellos su holocausto o su sacrificio a su Dios. Y eso lo vemos en el versículo 26. Y ellos tomaron, dice, el buey que le fue dado y le prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. La palabra de Dios nos enseña aquí que ellos se sajaban, ¿verdad? Con sus puñales y gritaban y andaban para arriba y para abajo. Eran 400, ¿verdad? Falsos maestros, ¿verdad? Diciendo que Baal era el verdadero Dios. Y esto estaba siendo hecho en frente del pueblo, ¿verdad? Para hacer testimonio, por supuesto, de quién iba a ser el Dios verdadero. Note la jactancia del apóstol, de Elías aquí en el contexto. Vemos en el versículo 27, y aconteció, dice, al mediodía, que Elías se burlaba de ellos. Esa burla de que ellos se sajaban y andaban gritando: Baal, contéstanos, ¿verdad? Y se terminó el sacrificio, se consumió la leña, se consumió la carne, se consumió, ¿verdad? Lo que habían ofrecido ahí. Nada, ninguna bulla hizo, no hubo voz, no hubo respuesta a todos los gritos de todos estos, ¿verdad?, falsos maestros, de decir de quién era el verdadero Dios. Okay. Entonces vemos a Elías, ¿verdad? Casi, o sea, aparte de burlarse, es parte también de jactarse. Okay. Es decir, mira, note lo que dice, es curioso lo que está diciendo, note. Dice, se burlaba de ellos diciendo: gritad, dice, en alta voz, porque Dios quizás está meditando. O tiene algún trabajo quizás, dice, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Imagínense, ¿verdad? Esto para mí, o sea, es lo que es jactarse. Porque ahorita, ¿verdad?, está burlándose, en cierta manera se está burlando porque pues ellos están gritando la nada. El apóstol Pablo sabe de que Baal es el mero Satanás al quien estaban adorando. Y él no tenía poder para poder tronar ahí su voz y decir: aquí estoy, ¿verdad, hijos míos? A los Baales. No podía, o sea, a los sacerdotes de Baal. No podían decir eso, nada de eso iba a suceder. Y por eso él se reía y decía: y se estaba burlando. Ok, note lo que sucede ya cuando le tocó el turno a él. Vemos aquí el versículo 33, preparó luego leña, dice, y cortó el buey en pedazos, es Elías, y lo puso sobre la leña y dijo: llenad 4 cántaros de agua. Okay, con los sacerdotes de Baal no le pusieron agua, solamente pusieron al animal y le tiraron la leña y boom, y la encendieron y comenzó, ¿verdad?, el fuego y a echar, ¿verdad?, a asar ese animal. Pero en este caso el apóstol Pablo se está jactando aquí. Échenle agua. Okay, aquí no solamente vamos a poner eso, sino que échenle agua. Y no solamente una vez, sino que 3 veces le echaron agua. Y entonces aquello estaba pero empapado de agua, la madera, la ofrenda, el animal que estaba ahí. Incluso se hizo un tremendo charco, tremendo, ¿verdad? Note que esa es jactancia, porque estaba reclinándose en Dios. Se fija que eso es paralelo a lo que el apóstol Pablo está haciendo. O sea, él se estaba jactando de lo que Dios estaba haciendo a través de él. ¿Okay? Y, ¿verdad? Y en esta manera es lo que está sucediendo con Elías. Elías va a presentar a Dios de una manera excepcional, ¿verdad?, enfrente de los ojos, y todos los ojos iban a ser testigos videntes de esto que iba a acontecer. Versículo 35, de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había, dice, llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy un siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Ahí está. ¿Okay? Note, esto está mostrando, ¿verdad?, la obra del varón de Dios, de que verdad es un mandado de Dios. Y aquí está la
la confirmación. Respóndeme, Jehová, respóndeme. Es todo lo que dijo, 2 veces. Para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios. No uno de los dioses, sino que el Dios. Y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces, note lo que pasó. Cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo. Aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo esto, ¿qué pasó? Inmediatamente reconocieron quién era el verdadero Dios. Se fija el proceso del varón de Dios. Qué lindo, ¿no? Cuando Dios escucha al varón de Dios. Qué lindo cuando Dios, ¿verdad?, usa también al varón de Dios como un canal. Y esa es la manera que Dios, ¿verdad?, se comunica con el hombre. Siempre a través de un varón. Siempre a través de alguien, ¿verdad?, que el Señor usa. Vemos este paralelo, ¿verdad?, de jactancia, ¿verdad? Es lo que quería enseñarles en el contexto de esta enseñanza. Era una locura lo que Elías planeaba al principio. Hacer, él planeaba hacer según todos los que estaban presentes, traer a Dios, o sea, y que Dios iba a llover fuego del cielo. Eso era una locura lo que iba a hacer. Pero estaba él haciéndolo porque sabía que lo podía hacer y que conocía a Dios y no era la primera vez que lo iba a hacer. Okay. Vemos que Dios responde y él se jacta a este varón. Gloria a Dios. Eso es una buena jactancia. Okay. Vemos aquí número 4. Pablo aclara la clase de maestros que recibían en la iglesia. Y aquí los confronta, ¿verdad?, a ellos en 2 Corintios 11 y el versículo 19 dice: porque de buena gana toleraréis a los necios siendo vosotros cuerdos, ¿verdad? Pablo aclara la clase de maestros que recibían en la iglesia. Si la iglesia toleraba a necios como maestros, como está recalcando el apóstol Pablo, entonces la iglesia se convertía en cuerdos, o sea, locos, ¿ok? En locos. La iglesia estaba siendo sujeta a estos maestros que esclavizaban a la gente con sus enseñanzas y se estaban aprovechando de la disposición de la gente. Nota el versículo 20. Pues toleraréis, dice, si alguno os esclaviza y si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. O sea que el apóstol Pablo está hablando aquí hasta que esta gente humillaban, literalmente, humillaban, robaban, golpeaban a la gente. Estas personas porque querían subyugarlos, o sea, someterlos a la autoridad de él. Qué tremendo, ¿no? Imagínese un liderazgo espiritual donde las personas son forzadas a hacer lo que no quieren hacer o lo que no nace hacer, ¿verdad? Y una de las cosas, por supuesto, ¿verdad?, que en el cristianismo es importante de reconocer es el trato. La gente, ¿verdad?, les gusta siempre que los traten con respeto, con dignidad, ¿verdad? Y bueno, yo creo así, que todos debemos de ser respetados. Yo fui feligrés antes de ser pastor, me senté en una banca, ¿verdad?, para recibir bendiciones y predicaciones y exhortaciones y edificación, ¿verdad?, antes de yo darlo. Entonces, y se siente precioso, bueno, cuando nos reconocen, nos respetan y nos dan, ¿verdad?, nuestro espacio como personas. Y eso sí, eso muy precioso. El apóstol Pablo está recalcando, dice, ustedes reciben a estas personas, ¿verdad? Toleran a estas personas y además de eso, toleran en la manera que ellos los tratan. Y si alguno dice os esclaviza, toleran. Si alguno os devora, toleran. Dice, si alguno se enaltece y si alguno dice os da de bofetadas, ¿ok? Toleraban ellos. En otras palabras, estaban aprovechándose de ellos y el apóstol Pablo está recalcando precisamente este punto. En otras palabras, cuando Pablo recalca lo que está diciendo en el versículo 21, para vergüenza mía lo digo. Cuando dice eso, él
es porque él está reconociendo sobre estas maneras de trato que le estaban dando a los maestros a ellos en la iglesia. Y lo que él está diciendo aquí es que dice, tienen razón, dice Pablo, para esta clase de trato que ustedes han recibido de estos, ¿verdad?, maestros, si fuimos demasiado débiles en esa área, es cierto, dice el apóstol Pablo. El versículo 21 recalca el apóstol Pablo lo que está diciendo el versículo 20. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Lo que está diciendo ahí el apóstol Pablo es cierto, dice. Nosotros no les dimos de bofetadas, nosotros no robamos, nosotros no nos aprovechamos de ustedes, nosotros no hicimos esas cosas que estas personas están haciendo con ustedes. Es cierto, en esa área fuimos débiles, dice el apóstol Pablo. O sea, hablando de que no hicimos lo que ellos hacen con ustedes, pero ustedes toleran eso, dice el apóstol Pablo. Ustedes toleran de que los ofendan y hasta bofetadas. Imagínense, ellos hasta mencionan eso porque era el trato, ¿verdad?, que algunos de los maestros hacían con ellos, ¿verdad?, de que los trataban mal. Y por supuesto, imagínense un hijo de Dios o un siervo de Dios o un maestro de las Escrituras aprovechando de la gente y golpeando a la gente. O sea, ¿qué clase de enseñanza o qué clase de evangelio es ese, verdad? Obviamente si nosotros ni siquiera nos defendemos, por decir así, cuando nos ofenden, el Señor nos manda a que, ¿verdad?, nosotros tomemos la ofensa y que no nos venguemos. Imagínense cómo vamos a estar nosotros aprovechándonos de unas personas, ¿verdad? Si ni siquiera nosotros nos vengamos, ¿cómo vamos nosotros a aprovecharnos de golpear a alguien, ¿verdad? Nosotros los cristianos, por supuesto, no nos aprovechamos de las personas. Nosotros respetamos a las personas, les damos el lugar que ellos se merecen y, por supuesto, el apóstol Pablo está recalcando aquí como casi sarcásticamente diciendo, tienen razón, en esa área fuimos nosotros débiles, no lo hice. Y entonces dice él lo siguiente aquí, entre paréntesis, dice, pero en lo que otro tenga osadía, dice, hablo como locura, también yo tengo osadía. O sea que confianza, está hablando de la confianza. Yo tengo confianza, ustedes están hablando de la confianza de ellos, pero nosotros tenemos confianza también. Y por supuesto está hablando él de la confianza espiritual que tiene, ¿verdad?, en el Señor. Ahí terminamos. Quiero decir lo siguiente, lo que Dios ha hecho a través de las vidas de los cristianos en esta tierra se convierte en el testimonio poderoso de Dios en el creyente y puede ser usado útilmente contra el enemigo y sus emisarios para callar la boca de las acusaciones directas del diablo, y esto fortalece la fe. Se puede jactar uno a veces cuando están confrontándonos, o sea, chequeando si nosotros somos legítimos. Pienso que sí. El apóstol Pablo tiene bastante espacio para eso. Y hay como 3 capítulos, bueno, casi toda la epístola, desde el comienzo de la epístola, la segunda epístola del apóstol Pablo, habla precisamente en ese contexto, ¿verdad? Y él porque estaban diciendo de que era loco, que era, ¿verdad?, que no tenía la autoridad y esto y lo otro, estaban hablando en contra de él. ¿Ok? Entonces el apóstol Pablo, ¿verdad?, presenta esto y vamos a continuar en el capítulo 11, todavía nos falta, ¿verdad?, donde él habla, incluso el capítulo 12, parte del capítulo 12 también expresa, ¿verdad?, lo que ocurrió con él, con la vida y la persona de él, ¿verdad?, los sufrimientos que él pasó, ¿verdad? Y es parte de esto, de este mismo argumento que el apóstol Pablo de defensa que él está haciendo, y casi se está jactando continuamente aquí. Pero acuérdese el punto, que la jactancia que estamos hablando de es sana, es espiritual, y es para confrontar al falso maestro. Por eso lo está haciendo esta jactancia, para parar, ¿verdad?, la boca a aquellos que lo están acusando de que él no es un legítimo varón de Dios. Espero que haya sido de bendición esto. Padre, damos gracias por su palabra. Bendice a los hermanos
Y Señor, ayúdanos, Señor, a aplicar estas verdades en nuestras vidas. Y Señor, que podemos nosotros a veces nuestro testimonio ser útil y jactarnos a veces es necesario porque hay personas que no creen lo que Dios está haciendo a través de nosotros. Y es necesario a veces, quizás como el apóstol Pablo, ¿verdad?, defender la causa de Cristo y la obra de Cristo en nuestras vidas. Bendice a los hermanos, ayúdanos, Señor, a vivir como tú quieres que vivamos siempre, en el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.